Ay, así como los aires navideños, los virus y bacterias pululan en el aire en estos días. Así que vamos a enfrentar esta situación de la mano del doctor Luis Ugalde para realmente prevenir y no caer en un cuadro. Qué colerón enfermarse en estos días, doctor. Bueno, y siempre, la verdad. Muy buenos días. Buenos días, está, doctor? ¿Cómo estás? A ver, doctor, un niño, por ejemplo, ¿qué signos debemos ver nosotras como madres en el momento que verdaderamente se está complicando la situación? Bueno, es interesante la pregunta porque muchos de los niños, depende de la edad, hay que ver los síntomas, no hablan, ¿verdad? Sí. Entonces es una condición interesante porque pues hay que fijarse en ciertos síntomas. Hay que diferenciar entre un resfrío y una gripe. Un resfrío usualmente es de la garganta para arriba. Entonces va a haber congestión, puede haber tos, malestar, pero va a haber una afectación muy de vía aérea superior. Entonces, ¿qué va a quejar el niño? Pues mocos, dificultad para respirar, un poquito de fiebre, pero usualmente son cuadros autolimitados. ¿Qué quiere decir eso? Sí, ¿qué es eso? Que se curan solos. Ahora, pero hoy por hoy se está hablando de un virus asesino, porque así prácticamente lo están llamando, ¿verdad? Me imagino que es porque, bueno, tumba a cualquiera. Entonces, ¿cómo saber que verdaderamente la situación hay que enfrentarla de diferente y no dejarla nada más pasar y que se cure solo? ¿Sabes cuántos virus hay que pueden causar problemas respiratorios? ¿Cuántos? Más de 200. Sí, es que... Entonces, lo que hay que básicamente enfocarse son en signos de alarma. Entonces, por ejemplo, si tenemos un bebé que ya deja de mamar, un bebé que le cuesta llorar, que tiene dificultad, que tose demasiado y que las flemas son tantas que le cuesta a él respirar, que vemos que tiene dificultad respiratoria, que se nota con afectación del estado general, eso sí definitivamente tenemos que consultar con un profesional. A ver, nosotras las mamás muchas veces creemos que ya tenemos mucha experiencia, ¿verdad? En una gripe o una situación de estas, pero ¿en qué momento verdaderamente uno simplemente no debería medicar y irse para un hospital? Usualmente la primera herramienta que tenemos es la aspiración mecánica, ¿verdad? De los moquitos. Sí. Pero si esa aspiración es insuficiente para que el niño coma bien, no deje de estar comiendo, si son 3 días, si tiene una fiebre sostenida, si tiene dificultad para respirar y cuando ya el niño habla tiene dificultad para hablar, esos son signos inequívocos de que hay que buscar ayuda. Claro. Ahora, fiebres, hay fiebres de fiebres. Hay niños que con 40 están brincando por todo lado y hay niños que con 38 están decaídos, ¿sí? La fiebre siempre hay que tratar de bajarla, doctor. Bueno, es que es un signo de que hay una infección usualmente. Pero ¿verdad? Digo, uno dar medicamento para bajar la fiebre. Usualmente damos un antipirético, que es básicamente un medicamento para bajar la fiebre. Porque en los niños cuando también aumenta mucho pueden causarles problemas o inclusive algunos tipos de convulsiones. Entonces, las medidas mecánicas son lo más tradicional, es decir, ponerles compresas con agua templada o inclusive bañarlos y no utilizar un exceso de abrigo, porque más bien pues aumentamos la temperatura. Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos los niños en esta condición y obviamente tienen actividades, tienen kinder, tienen que salir? ¿Qué es? Es una excelente pregunta. ¿En qué momento como mamá digo, de ninguna manera saco a mi hijo, no lo expongo ni tampoco expongo al resto, ¿verdad? Bueno, es una excelente pregunta porque entonces vamos a tener un niño que está con una infección que va a ser un foco para los demás. Por supuesto. Y además, entonces puede ser que muchas personas digan, es que es un resfrío mal curado, porque hace 2 semanas estaba así y ahora otra vez. Pero si te dije que son 200 virus, ¿quién te garantiza que la semana siguiente no vas a tener otro? Entonces no es un resfrío mal curado, sencillamente es que en la guardería, en el kinder, en la escuela, pues hay niños que pueden tener diferentes tipos de virus y se contagian unos a otros. Pues la cortesía en ese sentido, si su niño tiene esos síntomas, podría evitar mandarlos 2 o 3 días al centro donde está para evitar un contagio mayor, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, para los que tienen en casa a un adulto mayor, ¿verdad? Donde ya los notan agitados, donde hasta les cuesta hablar, porque realmente están complicadillos. Hay que ver a quién le da, porque también es un asunto dijimos que hay muchos virus, pero no es lo mismo que le dé a usted, que le dé a una persona de 80 años, y no solamente de 80 años, sino ver qué enfermedades tiene. ¿Me explico? Es decir, si es diabético, hipertenso, o si tiene una condición pulmonar, o si tiene un cáncer. Me explico, que son enfermedades debilitantes. Entonces, es muy importante saber cuál es el estado de esa persona funcional. Y si ese estado funcional de esa persona es un estado debilitante, es muy posible que
algunas de estos tipos de infecciones vayan a aumentar el número de días que tenga afectado o inclusive la gravedad. Hay que recordar que también, por ejemplo, lo que son la gripe, influenza, tiene una mortalidad importante también. Es un virus que puede causar la muerte o que puede causar también estragos en algunos pacientes. Entonces, ¿cuáles son algunos síntomas de alarma? Cuando el paciente tiene su estado basal, él sabe cómo está su respiración. Si cuando entonces empieza, por ejemplo, a caminar a una velocidad normal, en plano o a subir gratis, dice, a mí no me faltaba el aire. Y se agita de sobremanera. A mí no me faltaba el aire y hace 2 o 3 días veo que me falta el aire. O no puedo manejar esta cantidad de secreciones. Es una cantidad de secreciones que me ahoga. Cada vez que toso siento que me ahoga. O es una fiebre que no cede. O es una afectación al estado general tal que el paciente deja de comer, tiene dificultad para hablar. Entonces eso definitivamente se sale de lo normal. Ahora, si estamos hablando de una gripe, ¿vos sabes cuánto dura una gripe? ¿Cuánto es el ciclo de una gripe? 7 días. ¿Y sabe cuánto dura con tratamiento? 1 semana. Básicamente o sea, lo mismo. A veces es mejor aguantarse. Claro, lo que pasa es que estamos hablando en general de personas con un sistema inmunológico normal, que sean personas sanas. Ahora, pero ¿qué pasa si continuemos con el adulto mayor, por ejemplo? Usted habla, bueno, adulto mayor o quizá gente más joven, pero que tenga ciertos padecimientos. Claro. Porque es impresionante hablar de gente después de los 60, 70, que de repente uno oyó, bueno, estaba resfriado y le dio una neumonía y estuvo al límite, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Qué padecimientos pueden exacerbar esta situación a estar más graves? Patri, pero diferenciemos, ¿verdad? Lo que es, digamos, gripe de resfrío. Resfrío de aquí para arriba y gripe es como una afectación más general. Es que confundimos mucho los términos. Sí, pero para eso estamos. Sí. Entonces, la parte de gripe como tal está como más orientado sobre todo a influenza virus. Okay. Pero cuando hay una afectación general y tenemos una afectación también del pulmón, hay una inflamación del pulmón, hay una condición general afectada, entonces vas a tener fiebre, podrías tener falta de aire, podrías tener sibilancias, podrías tener exceso de secreción y eso convierte el cuadro en algo diferente a un simple resfrío. O sea, la gripe es la más complicada, el resfrío Claro, pues el resfrío es sobre todo de aquí para arriba, ¿no es cierto? Entonces vas a tener un poco de dolor de garganta, malestar, el rinorrea, que es básicamente salida de material acuoso por la nariz, inclusive un poco de dificultad para escuchar, sensación de plenitud en los oídos. ¿Ha cambiado algo en el mundo? Porque hoy por hoy oímos tanto de la gente que tiene esta tos, que puede ser que quedó después de una... ya no sé si es gripe o resfrío, ahora me corrige, ¿verdad? Que quedó esta tos, que pudo haber tenido flema en algún momento, pero quedó seca por muchísimo tiempo. O sea, ¿es el medio en que vivimos? O, ¿qué pasa en este caso? Bueno, a lo que te estás refiriendo se llama tos residual. O sea, después de una infección puede quedar una tos residual. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una inflamación de la mucosa, ¿sí? La mucosa es una membranita que recubre boca, tráquea, bronquios, etc. Entonces, cuando eso queda inflamado, esa inflamación puede quedar por unos días, aun cuando ya no haya infección. Entonces, cambios bruscos de temperatura, polvo, contaminantes, pueden hacer que tu vía aérea sea más reactiva. Claro, claro. Entonces, ante un evento, por ejemplo, un cambio brusco de temperatura que antes a usted no le causaba nada, le da tos. Y a veces tiene un comportamiento, bueno, no creas que se puede ser similar a, por ejemplo, al asma inclusive, ¿verdad? Sin ser asma. Sí. Sin ser asma. Pero sí, tener como los síntomas. Sí, que se puede inclusive malinterpretar como asma y entonces terminan los pacientes inclusive nebulizándose y dándose tratamientos que, pues bueno, tal vez no lo necesitan. Ahora, doctor, si tuviéramos que darle 3 recomendaciones, ¿verdad? O el ABC a los adultos mayores en esta época de cómo cuidarlos, sobre todo si convivimos con alguno de ellos, hablando, ¿verdad?, de la contaminación que hay, de lo expuestos que estamos en esta época. Excelente pregunta. Primero es prevención. Entonces, ¿cómo hacemos prevención? Bueno, sabemos que ahora estamos en un ciclo de este tipo de infecciones. Entonces, bueno, tener cortesía con las personas que vamos a visitar. Si vamos a visitar un adulto mayor y tenemos algún tipo de estas infecciones, evitar la visita. Sí, claro. Lavarse las manos. ¿Vos sabes cómo se transmite eso? Es por, básicamente, no solamente el contacto, sino porque uno aspira micropartículas del virus y eso se da por la tos o por el estornudo. Entonces, como también hay prevención por la persona que tiene síntomas, la cortesía de cómo estornudar y cómo toser. Entonces, el aire sale a más de 100 kilómetros por hora en un estornudo, ¿no es cierto? Entonces, y se puede dispersar por 2-3 metros.
Y además el virus puede quedar en las superficies, Patri, también. Entonces puede sobrevivir. Sí, no está... Depende del tipo de virus, desde un par de horas hasta un día. Un par de horas hasta para que día. se disemine. En las superficies, claro, Wow. claro. Entonces depende del tipo de virus. Si alguien viene, agarra esta mesa. Claro, se toca, rasca la nariz, aspira, sí. Y entonces esto es prevención. Perfecto. ¿Ok? Ahora, cuando ya lo tiene, entonces recordemos, un resfrío es usualmente autolimitado. Entonces la vas a pasar mal 3, 4, 5, 6 días y ya. Pero cuando esto no se cumple, cuando empieza a haber falta de aire, cuando hay una fiebre que no cede, cuando empieza a perder apetito, cuando esto se prolonga, le digo, no, vamos a ver, esto sea complicado, ¿no? Y cuando hay una gripe, también, usualmente son autolimitados, la pasas peor porque hay dolor corporal, hay artralgias, que son dolores en las articulaciones y demás, pero también, vuelta a lo mismo, usualmente muchos de estos cuadros se autolimitan, es decir, nos curamos. Pero cuando persiste, entonces la persona ya dice, no, es que me falta el aire, es que no, o sea, no puedo respirar bien, eso es un signo de alarma. Es una fiebre persistente, es un signo de alarma. Bien. Tenemos una condición en la cual el paciente ya deja de comer, le cuesta hablar, es un signo de alarma. A buscar ayuda. Por supuesto. Doctor Ugalde, como siempre, un placer, muchísimas encantado. gracias. A cuidarnos, ¿verdad? A prevenir, y si no, aguantar esos 5 días, a ver cómo nos va.